Antes de comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, te adoramos y te damos gracias por este privilegio que tenemos de como iglesia reunirnos en tu nombre. Señor, te adoramos y te pedimos de que tú seas con nosotros en esta mañana. Solo tú tienes el poder para edificar tu iglesia y tú has prometido, Señor, edificarla y nosotros nos gozamos en esa verdad. Te rogamos, Señor, ahora que tú, Dios, Espíritu Santo, estés aplicando tu palabra a nuestros corazones. Tú lo estés empoderando, Señor, y que estés hablando a cada uno de nosotros por medio de las Escrituras, suficientes que son, verdaderas, eternas, infalibles. Señor, qué gozo es poder ser llamados tus hijos, tu pueblo. Te adoramos y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Busquen sus Biblias, vamos a estar en Romanos capítulo 8, los versículos del 31 al 32. Quisiera leer a partir del versículo 28 para estar en contexto, ya que hoy estamos cerrando esta preciosa serie del orden de la salvación. Y el versículo 28 de Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, todas, diga todas por favor, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano, conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora, los dos versículos que vamos a estar viendo en esta mañana. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El pasaje nos recuerda que a los que de antemano conoció, como decía el pastor José Prado, los que íntimamente amó, también los predestinó, a esos también llamó, a esos también justificó y a esos también glorificó. Una foto panorámica del amor de Dios para con nosotros, lo que estamos viendo aquí en estos versículos, que muestra su favor eterno para con nosotros, su amor presente para con nosotros y su amor futuro para con nosotros, culminando en esa glorificación de los santos. Y el pasaje busca hacer algo en la vida del creyente. Y lo que busca es animarnos, alentarnos a responder a las implicaciones de lo que esto significa, de lo que Dios ha hecho por nosotros, del orden de la salvación. Estos versículos aquí de hoy son, yo diría que un banquete de ánimo para el creyente. Y esta es la celebración que estamos viendo aquí, que Dios nos ama y punto. Eso es lo que vemos en el pasaje, que Dios nos ama. Hay una canción que se titula Una cosa permanece, que dice: su amor nunca falla, su amor nunca se rinde, su amor nunca se agota para mí. Miren el versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Ahora, la pregunta que podemos hacer cuando miramos el versículo 31 es: ¿cuál es el esto? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, a la luz de lo que hemos aprendido, sabemos que está hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Como Él nos predestina, como nos conoció, nos predestinó, nos llamó y también justificó y también glorificó. ¿Qué diremos a esto? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Dios hizo por nosotros? Y aquí lo que vemos en el pasaje es que nuestra respuesta debe ser confianza en nuestro Salvador. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros
de que Él va a glorificar a su pueblo, que Él va a completar, porque está hablando de algo futuro, está hablando de algo que Él declaró en la eternidad, pero que todavía no ha tomado lugar en la vida de nosotros, los creyentes. ¿Cómo podemos estar seguros? Y lo que vamos a ver en esta mañana son dos cosas. Que podemos estar seguros de esa glorificación del orden de la salvación que va a ser completado por, número uno, vamos a ver su poder para proteger. Que Él tiene todo el poder para llevar a cabo en nuestras vidas ese orden de la salvación, de llevarnos seguro hasta nuestro destino final. Y segundo, vamos a ver que podemos confiar en ese orden de la salvación por su poder para proveer. No solamente su poder para proteger, sino su poder para proveer esa salvación. Y al final vamos a ver también las implicaciones de eso. ¿Cómo nosotros podemos responder hoy en día mirando a esa futura glorificación de los santos? Así que número uno, si está tomando notas, escriba eso. Este es el punto número uno en esta mañana, su poder para proteger, en el versículo 31. Donde Él claramente está respondiendo a inquietudes, respondiendo a argumentos que pueden surgir en la vida y en la mente del cristiano. Bueno, ¿qué tal si tal cosa existe en mi vida, pastor? Pastor, tú no conoces mi trasfondo. ¿Seguro que Él puede llevar a cabo esa glorificación en mi vida? Tú no sabes lo que yo he hecho. Yo he hecho cosas malas, oh pastor. Yo he robado, he engañado, he estafado, he envidiado, he vivido enojado, he codiciado, me he divorciado, he sido abusivo, me he emborrachado. Y esa lista es solo del mes pasado. Ahora Pablo va a responder a nuestras preocupaciones. Y Pablo nos va a recordar algo importante, que este Dios que ha delineado ese orden de la salvación es el mismo Dios que hizo todo el universo. Él es el Dios glorioso, aquel que formó todas las cosas está a nuestro favor y eso cambia las cosas. Él es el Verbo de Dios, la luz del mundo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Israel, el Alfa y el Omega, el Señor de señores. Y si Él es por nosotros, ¿quién podrá cambiar el orden de la salvación que Él ha establecido para nosotros en su Hijo amado Jesús? En el capítulo 8 de Romanos, 12 veces aparecen estas frases. Vosotros, por nosotros, todos nosotros. Note ahora en el versículo 31 y circule esa palabra ahí en sus Biblias, donde dice que Dios, dice, si Dios está ¿por quién? Por nosotros. Por nosotros. Si tú estás en Cristo, tú te encuentras en ese nosotros. Tú estás ahí, en ese nosotros. Y el punto es que Dios está por nosotros. Y eso se manifiesta en que Dios está con nosotros, con su pueblo. Nuestra seguridad, iglesia, no se encuentra en procesos. Nuestra seguridad no se encuentra en entrenamientos. Nuestra seguridad no se encuentra en relaciones humanas que tienen alcance adquisitivos. Nuestra confianza no se encuentra en que somos parte de, a lo mejor, de una convención. Nuestra confianza se encuentra en que Cristo está en nosotros y es por nosotros. Ahí está la confianza de la iglesia. Y el pueblo de Dios entendía eso. Este lenguaje aquí, con nosotros, por nosotros, es algo que el pueblo judío entendía. En el Antiguo Testamento, y Pablo está usando aquí este lenguaje del Antiguo Testamento, vemos que las Escrituras usan estas frases por nosotros, con nosotros, para hablar de la presencia de Dios en su pueblo y el favor de Dios para con su pueblo. En Jeremías 1:8 dice, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. En el
Libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Que Dios esté por nosotros, con nosotros, eso es una foto de la salvación. Es una foto panorámica de lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho. Ahora, también podemos afirmar algo, que de la misma manera que Dios esté con nosotros, y eso apunta al favor de Dios, que Dios esté contra alguien, eso apunta también a algo aterrador. Eso apunta a una ausencia de salvación. Eso sería lo opuesto, que Dios esté contra alguien es lo opuesto a ser salvo. Y el Antiguo Testamento apunta hacia eso también. Ezequiel, capítulo 21, versículo 3 dice, así dice el Señor, he aquí, estoy contra ti. Sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Más adelante en el capítulo 25, versículo 7 dice, por tanto, he aquí yo he extendido mi mano contra ti y te daré por despojo a las naciones. Te cortaré de entre los pueblos y te exterminaré de entre las tierras. Te destruiré y sabrás que yo soy el Señor. Así que esa frase apunta por vosotros, con vosotros, a que somos de Dios, a que le pertenecemos a Él, a que su favor está para con nosotros. Y que nada ni nadie va a evitar de que Dios cumpla ese orden de la salvación en nuestras vidas. El famoso pasaje de Filipenses 1:6, la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a completar, ¿no es cierto? Él es fiel, aquel que nos ha llamado es fiel. Por eso que Dios está por nosotros y es una afirmación activa, no pasiva. Significa que Dios está impulsando el barco velero de nuestras vidas. Que las aguas que tú estás atravesando en este momento no son casualidad. Que están siendo dirigidas, ese barco velero dirigido por el Señor. Y Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas en su pueblo. Él va a llevar a cumplir el orden de la salvación en su pueblo. ¿Y eso significa, pastor, de que nunca vamos a sufrir? No necesariamente. Podemos ver que algunos sufren de vez en cuando, algunos sufren todo el tiempo, como cristianos. Algunos sufren divorcio, otros la muerte de una criatura pequeña, otros sufren necesidad económica, un hijo descarriado. Y Pablo va a hablar de esto más adelante en el versículo 36. Míralo ahí en sus Biblias. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Es una referencia al Salmo 44, versículo 22. Y Pablo nos recuerda de que esto no es nada nuevo. El cristiano, el pueblo de Dios, siempre ha experimentado sufrimiento. Pero el punto de Pablo aquí es que nada, ni incluso el sufrimiento, podrá separarnos de Dios. En el siglo 35, él más adelante va a hacer esa pregunta retórica: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nada, ni aún el sufrimiento. Nadie ni nada podrá separarnos de Él. Nada ni nadie impedirá de que Él cumpla sus propósitos y glorifique a su pueblo, porque Él es poderoso para protegernos. Él puede, Él es suficiente. Yo viajaba el viernes de Indianápolis a Miami. Estuve allá con mi esposa, fuimos a participar en un entrenamiento de 3 pastores que van a estar plantando iglesias, una en Canadá, en un área que se llama St. Thomas, en Canadá. Hay otra iglesia que se está plantando en Iowa y otra iglesia que se está plantando en Indiana. Y fuimos allá a compartir con estos pastores y sus esposas. Nosotros plantamos nuestra iglesia hace unos 5 años atrás y compartiendo cómo Dios había estado obrando en medio nuestro y compartiendo las experiencias. Y viajando desde Indianápolis a Miami en el avión, hubo un momento donde estábamos
volando o sobrevolando una tormenta y se veían los rayos, las nubes, todo oscuro. Hay veces que nosotros como cristianos estamos por encima de la tormenta. Hay veces que como cristianos estamos en el medio de la tormenta, atravesando la tormenta, y hay veces que estamos por debajo de la tormenta. Pero Dios es suficiente para llevarnos, protegernos aún encima de la tormenta, dentro de la tormenta o por debajo de la tormenta. Él nos va a llevar hacia nuestro destino final. Puede suceder que nosotros experimentemos turbulencia, y a mí no me gustan las turbulencias en los aviones. No sé a cuántos de ustedes les gustan las turbulencias. Las turbulencias nos recuerdan de cuán finito nosotros somos, de nuestra necesidad de un Salvador. La pregunta podría ser, ¿cuál es tu lucha? En este momento, ¿qué estás atravesando en tu vida? A lo mejor estás en medio de la tormenta y Dios nos recuerda en este pasaje de su poder para protegernos. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que nada nos podrá separar del amor de Dios. No hay sufrimiento tan profundo, ni prueba tan grande, ni obstáculo tan alto o pecado tan malo que te pueda separar de Dios. Es Cristo quien murió por nosotros. Es su Espíritu Santo que nos empodera. Es Dios que nos justifica. Y es una esperanza eterna mirando hacia ese futuro que nos impulsa como un combustible inagotable. Él y solo Él. ¿Qué diremos entonces a esto? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la prueba más grande de que realmente Dios está por nosotros y no contra nosotros? Está en el texto, en el versículo 32. Mírelo ahí usted con sus propios ojos. La prueba más grande es el Evangelio, que Dios entregó a su propio Hijo para nuestra justificación. Él dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por los suyos, por su pueblo. ¿Cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Así que su poder es suficiente no solamente para protegernos, también su poder es suficiente para proveer nuestra salvación y todo lo que necesitamos para atravesar ese orden de la salvación. Y ese es el punto número 2. Escriba eso, por favor. Su poder para proveer. ¿Tú puedes decir amén a eso, por favor? Que Él es suficiente. Dice que Él no eximió ni a su propio Hijo. ¿No lo eximió de qué, pastor? Bueno, no lo eximió de la vergüenza de tener que tomar forma de siervo. Filipenses 2, como Él desciende de su trono, toma forma de siervo, apuntando hacia la encarnación. No lo eximió de tener que rebajarse a ese punto de siervo. No lo eximió de que cuando era un bebé tuvo que huir hacia Egipto. No lo eximió de que su propio pueblo lo rechazara. No lo eximió de que su propia familia también lo rechazara. No lo eximió de que uno de sus amigos íntimos lo traicionara. No lo eximió de que sus discípulos lo abandonaran. Y no lo eximió de la cruz, de la crucifixión donde Él tomó mi pecado, recibió mi castigo, tomando mi culpa para entregarme su justificación. Y Pablo dice, si Él hizo eso por ti, ¿cuánto más no hará también todas las demás cosas? El Evangelio es Cristo en mi lugar, o Jesús en mi lugar. En 4 palabras usted puede decir el Evangelio: Jesús en mi lugar. Dile a tu vecino, Jesús en mi lugar. En nuestra iglesia, cuando decimos dile a tu vecino, dile en tu lugar, es la persona que está al lado tuyo. Quiero que miremos algo más en el versículo 32.
Perdón, el versículo 31. Dios está diciendo que Él está por nosotros. Le costó mucho a Dios decir eso. Le costó mucho a Dios poder decir, yo estoy por ustedes. Costó la vida del unigénito del Padre. Tendemos a leer eso a la ligera y rápidamente, pero permita que eso se asiente en sus mentes y en sus corazones. Porque Dios sacrificó a su propio Hijo para adoptarnos. Si Él estuvo dispuesto a hacer eso, ¿tú crees que ahora Él te va a abandonar? Eso es como la familia que quiere adoptar a una criatura y pasan meses, incluso años, con papeleos y trámites y viajes, incluso invirtiendo muchísimo dinero. Y el día que logran recibir ese hijo, esa criatura, y van y lo llevan a su nuevo hogar, después de atravesar todas esas cosas, ¿ustedes creen que sería algo lógico que cuando lleguen a la casa ellos abandonen a ese hijo? No, ¿verdad? Si eso se puede decir de padres humanos, ¿cuánto más de nuestro Padre Celestial? Si Él estuvo dispuesto a conocernos de antemano, a predestinarnos, a llamarnos, a justificarnos, ¿crees que ahora Él se va a detener y no te va a glorificar? La respuesta es no. Si Él entregó a su unigénito Hijo, amado del Padre, para que tú pudieras tener vida y vida eterna, ¿crees que ahora Él te va a abandonar? La respuesta es no. Esto es parecido a veces, nuestro entendimiento, muchas veces la salvación es parecido a lo que sucede en la Navidad. En la Navidad hay tres palabras, las tres palabras más odiadas en la Navidad. ¿Usted sabe cuáles son las tres palabras más odiadas en la Navidad? Baterías no incluidas. Cuando te dan un regalo y estás súper emocionado, lo abres y te das cuenta de que ese regalo no funciona hasta que no le pongas batería. Y el regalo no viene con baterías. Bueno, para algunos creyentes la vida cristiana a veces es así. Se siente así, baterías no incluidas. Algunos piensan que Dios espera que ellos ahora tienen que completar el orden de la salvación en sus vidas y que tienen que caminar la vida cristiana en sus propias fuerzas. Pero no existe nada más grande que el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Viene con las baterías incluidas. Es un orden perfecto y completo. Jesús no dio su vida por nosotros para después seguir su camino y ahora ustedes arréglense como ustedes puedan. Ya yo hice mi parte, ustedes ahora hagan su parte. Versículo 32, terminando ese versículo, dice, ¿cómo no nos concederá también con Él? ¿Su Biblia dice algunas cosas o todas las cosas? Todas las cosas. Ahora, ¿qué significa esas todas las cosas, no? No queremos caer en el error del Evangelio de la Prosperidad, de que, todas las cosas. Estamos hablando de esa salvación perfecta, completa y todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, como dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8, dice, pues su divino poder nos ha concedido todo. Y ahora voy a explicar qué es ese todo, qué incluye ese todo. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, que la encontramos en la palabra de Dios, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
Por esta razón también, obrando con toda diligencia, si por razón de la salvación, razón de que Él nos ha dado todas las cosas, no hay que añadir nada más, Él ha completado toda la obra, por razón de eso, obrando con diligencia, añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo nos recuerda que Él nos ha concedido con Él, en Cristo. En Él recibimos todas las cosas. En Jesús tú recibes todas las cosas. Sin Cristo tú recibes nada. Nada. Es en Cristo. Yo no conozco a muchos de ustedes, pero puede ser que aquí en medio nuestro hayan personas que quisieran las cosas que vienen a raíz de una relación con Dios, pero la quieren sin Dios. Algunos quieren que Dios los bendiga, que Dios responda a sus oraciones, que Dios proteja a su familia, pero no quieren a Cristo. Con Cristo recibimos todo. Sin Cristo recibimos nada. Y este pasaje aquí no significa nada para ti si tú no has doblado tus rodillas ante aquel que es Señor y Salvador. Si no le has adorado, todo comienza con Cristo, en Él y para Él. En Cristo estamos nosotros completos. En Cristo podemos tener seguridad de que Él va a cumplir ese orden de la salvación, porque Él es poderoso para protegernos, para llevarnos hasta nuestro destino final, y Él es poderoso para proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Él es poderoso para darnos una salvación completa, no en pedazos. Cristo lo ha completado todo. Aquí traje conmigo. ¿Ustedes conocen esto? Esto es como un martillo de juez, ¿verdad? Es plástico, pero yo creo que va a servir para lo que quiero ilustrar. Cuando vemos aquí este lenguaje, Pablo nos está recordando de que cuando Cristo lleva a cabo la salvación, Él ha completado ese orden. Él ha declarado todas las cosas que son verdad en la palabra de Dios para nosotros. Él ha dicho, y solo Él, inocente. Él ha dicho, limpio. Ese eres tú, en Cristo. Él ha dicho, justificado. Él solamente. Él ha dicho, tú eres amado en Cristo Jesús. Él ha dicho, tú eres adoptado. Punto final. Él ha dicho, tú eres heredero. Él ha dicho, tú eres eternamente seguro. Él ha dicho, tú eres redimido, tú eres perdonado, tú eres santo. Ese es Cristo, y solo Cristo, como el juez del universo. Él ha hecho punto final, solo Él, en esa salvación gloriosa, cuando Él entregó su vida por nosotros. Y los primeros 11 capítulos del libro de Romanos nos hablan de esta salvación gloriosa, describe esta gran salvación y nuestro gran Salvador. El pasaje aquí no nos está dando todavía la aplicación, porque eso Pablo lo va a hacer más adelante, en los últimos capítulos de Romanos, del 12 hasta el capítulo 16. Pero a la luz de todo esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Que nosotros somos en Cristo, inocentes, limpios, justificados, amados, adoptados, herederos, eternamente seguros, redimidos y perdonados y santos, porque Él ha completado esa salvación. ¿Cuál debería ser la respuesta del pueblo de Dios? Bueno, quiero terminar dándoles algunas cosas. Hay una expresión en las Escrituras que habla acerca de esta relación que debe haber en el pueblo de Dios y la respuesta a esta gran salvación, y es la expresión los unos a los otros, que aparece en Romanos también,
en varias ocasiones. La respuesta, la aplicación, las implicaciones a esta gran salvación, a este orden de la salvación debería ser que nosotros nos estemos amando los unos a los otros. Vivir en paz los unos con los otros. Que nos estemos prefiriendo los unos a los otros, que nos estemos gozando los unos con los otros, que estemos llorando los unos con los otros, que tengamos un mismo sentir los unos con los otros, que nos estemos edificando los unos a los otros, que nos estemos aconsejando los unos a los otros, que no tengamos pleito los unos con los otros. Esa fue una buena oportunidad para decir amén. Matrimonios que no se estén negando el uno al otro, que nos estemos cuidando unos a otros, que nos estemos sirviendo unos a otros, que no nos estemos irritando unos a otros, que no tengamos envidia los unos de los otros, que estemos sobrellevando las cargas los unos a los otros, que estemos soportándonos unos a otros, siendo bondadosos unos a otros, siendo misericordiosos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, sometiéndonos unos a otros, no mintiendo unos a otros, alentándonos unos a otros, animándonos unos a otros, confortándonos unos a otros, confesando los pecados unos a otros, orando los unos por los otros, siendo hospitalarios los unos a los otros, teniendo comunión los unos con los otros y restaurándonos unos a otros. A la luz de esta gran salvación, nuestra respuesta debe ser una respuesta que glorifique a Cristo, que honre a Cristo y que sirva de edificación a su pueblo, aquel por el cual Él murió y dio su vida y otorgó esta gloriosa salvación que comenzó en la eternidad y va a ser completada en eternidad. Él es poderoso para protegernos, Él es poderoso para proveer, Él cumple todas sus promesas, Él es fiel. Lo que Él ha comenzado en la iglesia bíblica, gracia y verdad, lo va a completar, porque todo lo que Él comienza, Él termina. Él es fiel y justo. Animados, iglesia. El Señor les bendiga.